Continuamos con el libro de Amós, Amós capítulo 1, versículos 1 y 2, estamos en el versículo 1. Hemos venido hablando de cómo Amós recibe unas visiones de parte de Dios. Esas visiones luego las acompaña con discursos o las explica a través de discursos, y hoy vamos a estar considerando entonces cómo finalmente el profeta coloca ese grueso, ese compilado de visiones y profecías en un libro, en un texto escrito. Hay frases que se vuelven tan populares que muchas veces pensamos que es verdad. Y eso aplica también, por supuesto, con relación a la Biblia. No sé si a usted le ha pasado alguna vez, a mí me ha pasado en varias ocasiones, que alguien me dice: pastor, yo leí en la Biblia que dice, al que madruga Dios le ayuda. ¿Usted le ha dicho algo así? O de pronto usted hoy llegó pensando que la Biblia dice que al que madruga Dios le ayuda. Y quiero decirle que eso no dice la Biblia. Es muy sabio, eso es muy sabio, es un dicho popular cargado de sabiduría. Por supuesto que al que madruga Dios le ayuda, pero eso no lo dice la Biblia, ¿cierto? Otras personas viven convencidas de que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Lo ha escuchado por ahí? Ayúdate que yo te ayudaré. Bueno, tampoco está en la Biblia. Y por ahí podríamos seguir dando frases y oraciones que la gente utiliza y que por el uso popular, por la fuerza de la mayoría, han llegado a ser reconocidas como si fueran verdades divinas. Ahora, puede que estén cargadas de algo de verdad, sin lugar a dudas, pero si no son palabra de Dios, entonces no son normativas para nosotros. Son muy interesantes, pueden ayudar en alguna ocasión a un padre para empujar a su hijo que madrugue, ¿cierto? O a algún perezoso, o a alguien que es flojo, bueno, métale pilas a las cosas, pero definitivamente no es palabra de Dios, y entonces no debemos prestarle la atención que sí le damos a la palabra de Dios. Es importante para nosotros como seres humanos y principalmente como cristianos saber cuál es la palabra de Dios, cuáles son los libros que componen la palabra de Dios y cuál es el contenido de esa palabra. Por eso cada uno de nosotros tenemos una obligación de leer la Biblia, de escudriñar la Biblia y de, como mínimo, como una regla mínima, saber la lista de los 66 libros de la Biblia. A los niños se les enseña en la escuela dominical la lista de 66 libros que aparecen en las Sagradas Escrituras. Y yo espero que la mayoría, si no todos los que están acá, sepan cuáles son los 66 libros de las Sagradas Escrituras. Y si usted no sabe esa lista, bueno, una tarea para esta semana, una buena tarea para esta semana sería aprender de memoria esos libros. Hoy en día hay canciones, hay poemas, hay muchas maneras de poder aprender el Génesis, Éxodo, Levítico, así hasta llegar al libro de Apocalipsis. Digo que es importante porque muchas veces pasa que nos meten gato por liebre. O sea, nos dicen que esto está en la Biblia y resulta que no está en la Biblia. O a veces, ustedes saben, aparecen libros por ahí que no son parte de la Biblia, pero que algunas tradiciones cristianas los presentan como si fuera palabra de Dios. Tal vez el día de mañana a alguien le aparezca a usted con una idea extraña y le diga, no, sí, eso está en el libro de Macabeos. Eso está en la Biblia. Y usted dice, ah, pues sí, entonces sí. Pero si usted se ha memorizado los 66 libros de la Biblia, pasa rápidamente revista por la mente y dice, no, un momento, mi Biblia no dice nada de Macabeos. ¿Cómo así? No es así. Ah, es que eso está en otras Biblias que han añadido algunos libros que llaman deuterocanónicos, ¿no? Amós comienza diciendo esto. Y abra su Biblia entonces, si no la ha abierto, ábralo allá en Amós capítulo 1. Ábrala allá en Amós capítulo 1, versículos 1 y 2. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días
de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Nos estamos deteniendo en esto, palabras de Amós, y hoy vamos a detenernos particularmente en el hecho de que esas palabras ahora están disponibles para nosotros en este libro que estamos comenzando a estudiar. Son las palabras de Amós acerca de Israel. Es la manera como el profeta introduce su obra escrita, el libro que nosotros ahora estamos estudiando. Es decir, el autor nos deja en claro que este libro es la recopilación de los discursos que dirigió a Israel. Amós fue el primero de los llamados profetas literarios, o sea, que nos dejaron sus libros, sus profecías en obras escritas. Fue el primero en el siglo VIII. Después de Amós lo seguirían Oseas, Isaías, Jonás, Miqueas y los demás profetas, dejándonos así una de las secciones más maravillosas de las Sagradas Escrituras. Pero lamentablemente la sección menos estudiada y más mal entendida de las Sagradas Escrituras, la sección llamada los profetas. Así que Amós comienza una época especial en Israel, en la cual los mensajes dados por Dios a los profetas comienzan a ser recopilados y puestos por escritos para las generaciones futuras. Eso entonces nos lleva a hablar ahora del carácter de la obra escrita del profeta Amós. Y lo primero que quiero que consideremos es que esos discursos que fueron orales ahora se convierten en palabras escritas y conforman este precioso libro que nosotros estudiamos. Y eso significa que nosotros tenemos aquí en el libro de Amós la palabra de Dios, no solo acerca de Israel, sino también una palabra de Dios para nosotros, para la iglesia de todos los tiempos. Entonces, finalmente, esas visiones que tomaron forma de discursos orales llegan a conformar la obra literaria que hoy conocemos con el nombre del libro de Amós. Son, como comienza diciendo el propio libro, las palabras de Amós acerca de Israel. Y al meditar en esto, el hecho de que son las palabras de Amós acerca de Israel, debemos tener en mente por lo menos dos ideas, hermanos. Primera idea, Amós, como los demás profetas, quiso dejar sus palabras para las siguientes generaciones de israelitas como testimonio de la veracidad de sus mensajes. Esa es la primera idea y ahorita vamos a ir allá. La primera idea que debemos tener en mente cuando leemos las palabras de Amós acerca de Israel. Repito, Amós, como los demás profetas, quiso dejar sus palabras para las siguientes generaciones de israelitas como testimonio de la veracidad de sus mensajes. Si no los dejaba por escrito, entonces ¿cómo esas palabras las iban a recibir las siguientes generaciones de israelitas? Tenía que ser por escrito. Obviamente, en esa época no existían medios audiovisuales, no existía la cámara, no existía el Zoom. Entonces, ¿cómo dejaban el mensaje para las generaciones que venían a continuación? Por escrito. De manera que, si Amós dejó un libro por escrito, eso tiene que ver con las generaciones inmediatas israelitas. Amós quería que ese mensaje no solo fuera para sus días, sino para los días venideros. Pero, en segundo lugar, debemos considerar que Dios mismo quiso dejar por escrito para su pueblo de todas las edades estas verdades maravillosas, que no solo tenían que ver con Israel, sino también con el Mesías y con nosotros, el pueblo de Cristo. Esa es la segunda idea que quiero que trabajemos también. Entonces, si fue Dios, por medio del Espíritu Santo, quien guió a Amós a compilar sus profecías en un tomo escrito, entonces significa que Dios quiere que ese libro sea leído hasta el fin del mundo. Y que Dios quiere que su pueblo de todas las épocas, no solo del siglo VIII, no solo del siglo I, también hoy del siglo XXI, el pueblo de Dios lea estas palabras y saque provecho de lo que dejó ahí. De otra manera, entonces, ¿por qué Dios nos dejó los libros de los profetas?
¿Por qué Dios movió a estos hombres a que colocaran por escrito estos mensajes y que luego se recopilaran y formaran parte de las Sagradas Escrituras? Observen lo que dice Primera de Pedro capítulo 1, versículos 10 al 12 al respecto. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 10 al 12. Dice así el apóstol: los profetas que profetizaron, y obviamente ahí está incluido Amós, ¿cierto? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, o sea, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Habla Pedro como cristiano, y aquí estamos incluidos nosotros. Para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué está diciendo Pedro? Pedro está diciendo que las cosas que profetizaron y pusieron por escrito los profetas tenían que ver con Cristo, con los sufrimientos y las glorias de Cristo, pero también tienen que ver con nosotros, con la iglesia de Cristo, con el pueblo de Dios que ha alcanzado los fines de los tiempos. Por esa razón entonces nosotros estudiamos este libro, ¿no? Porque Dios quiso dejarlo por escrito para nuestro bien. Volvamos entonces a la primera idea. Amós primariamente pone por escrito este libro para sus contemporáneos y las generaciones que venían ahí inmediatamente. El profeta Amós dejó sus escritos como testimonio de la veracidad de sus mensajes, pues la mayoría de los juicios que anunció no se cumplieron en sus días. Usted lee el libro Amós y está cargado de juicios, de sentencias. ¿Qué pasó? Amós muere y la mayoría de esos juicios no se habían cumplido, no se habían realizado históricamente. Ahora, Dios había dado una regla en el Deuteronomio a través de Moisés con relación a los falsos profetas. Escuchen esto, Deuteronomio capítulo 18, versículos 20 al 22. Miren la regla que Dios da para Israel con relación a los profetas. Leo, Deuteronomio 18, 20 al 22. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Hay dos reglas, ¿notan? Para discernir un verdadero profeta, o sea, Dios está previendo algo acá. Así como iba a haber verdaderos profetas enviados por él, en el pueblo de Israel se iban a levantar falsos profetas. Así que da dos reglas por medio de Moisés. Primera regla: si habla en contra de lo ya revelado, yo no lo mandé. Si habla en contra de algo que está claramente establecido en el Pentateuco, no fue enviado por Dios. El Espíritu Santo no se puede contradecir. No puede decir algo en el Pentateuco y luego contradecirlo. Y la palabra fundamental para Israel era el Pentateuco, la ley. Sobre el Pentateuco y la ley se construye todo el resto de los libros del Antiguo Testamento. Esa es la primera regla. Pero la segunda regla es: si él dijo que algo va a suceder y no se cumple, falso profeta. ¿Notan el punto? Sí. Ahora, evidentemente, cuando leemos el libro de Amós, lo que Amós habla es de acuerdo a la ley de Moisés. Y vamos a estudiarlo y vamos a ir viendo detenidamente eso. Amós habló conforme a la regla dada por Dios a través de Moisés en el Pentateuco. Amós no contradice nada de eso. Al contrario, Amós ve la situación de su pueblo en sus días, la mira a la luz de la palabra dada por medio de Moisés, o sea, a través del Pentateuco, y le dice al pueblo: están muy mal, están desviados, se han apartado de la ley de Moisés, de la ley de Jehová. Entonces, Amós cumple la primera regla. Pero hay una segunda regla que debe cumplirse. ¿Cuál es? Amós dio profecías.
O sea, Amós dijo claramente que si el pueblo no se arrepentía, Dios los iba a desmenuzar, los iba a despedazar, los iba a enviar al cautiverio. Capítulo 3, capítulo 8, capítulo 9, las visiones del capítulo 7, claramente anuncian ese cautiverio que vendría. Amós muere y no vino el cautiverio. Entonces, si usted fuera un israelita del siglo VIII, ¿qué pensaría en ese momento? Este parece ser un falso profeta. ¿Qué hace el profeta Amós? Y todos los profetas ponen esos mensajes por escrito para que haya un testimonio de lo que dijeron. Y cuando sucediera, entonces dijeran, él era un verdadero profeta. Y eso sucedió unas cuantas décadas adelante, nomás. La época de Amós. Solo unas décadas adelante viene el cautiverio. Y seguramente esos israelitas trajeron a su mente las profecías de Amós, las profecías de Oseas, las profecías de Isaías, y vieron cómo se cumplieron en sus propios días, de manera que tuvieron que afirmar que Amós era un verdadero profeta. Por eso lo dejan por escrito, para que haya un testimonio claro y que cuando sucedan los eventos, allá está ese testimonio. De manera que estamos frente a un verdadero profeta, ¿o no? Cuando abrimos este libro y lo estudiamos, estamos leyendo las profecías de un verdadero profeta de Dios. Deuteronomio es un pasaje olvidado en nuestros días, ¿no? Parece enterrado en el olvido de la mente cristiana. Cuando muchos alegan ser profetas. Hoy, en nuestros días, muchos alegando ser profetas, proclamando a diestra y siniestra supuestas profecías que nunca se cumplen. Incluso aquellas profecías que aparentemente se cumplen, simplemente utilizan el método horóscopo, que dan afirmaciones genéricas. Es decir, es como echar la red en un río, algo se pesca. Esta semana tú vas a conseguir trabajo, y seguro acá hay más de un desempleado. Y esta semana a alguno de ustedes le va a salir un trabajo, entonces, ¡oh, qué profecía! No, eso lo hace el horóscopo del periódico. Son anuncios genéricos. Pero mi punto es este. No son profetas de Dios. No son profetas que Dios envió. Ya les dije en los sermones anteriores que el ministerio profético terminó con Jesucristo. Y ahora tenemos la palabra profética más segura acá escrita. No existen los profetas hoy en día. Ahora bien, vale la pena hacernos la pregunta, ¿qué pasaría si en las iglesias de nuestros días se aplicara consistentemente la regla divina claramente establecida en Deuteronomio? ¿Qué pasaría? ¿Usted ha pensado en eso? Si consistentemente las iglesias aplicaran Deuteronomio capítulo 18, si habló en contra de algo que está escrito, yo no lo mandé, debe morir. Y si habló algo que es de acuerdo a lo que está escrito y dijo que algo iba a pasar y no se cumplió, también debería morir. ¿Qué pasaría en las iglesias hoy en día? En las iglesias que dicen tener profecía, si aplicaran consistentemente, repito, las reglas del Deuteronomio, seguramente ya no habían profetas. Y el movimiento profético moderno habría caducado hace rato. Pero no se aplica esa regla en las iglesias que supuestamente tienen profecía. En este punto es importante enfatizar que el ministerio de los profetas tenía que ver primariamente con sus días y con su propia gente. ¿Me explico? El profeta en Israel no era una especie de adivino con una bola de cristal mágica a través de la cual veía en los corredores de la historia para contar lo que iba a suceder siglos después. Esa es la imagen que la gente tiene de los profetas, ¿no? La que ha vendido la televisión, la que ha vendido Hollywood. Esos adivinos que toman su bola de cristal y miran allá para saber qué va a pasar. Definitivamente esa no es la imagen que la Biblia nos da de los profetas hebreos. No es eso. Más bien, estos hombres de Dios proclamaban la palabra divina al pueblo de Dios con el fin de llevar a este pueblo a un autoexamen frente al espejo de la ley dada por Moisés. Eso es lo que hacían los profetas.
En otras palabras, los profetas israelitas eran grandes conocedores de la ley de Dios y profundos conocedores de las circunstancias actuales de su propio pueblo. ¿Notan los dos conocimientos que tenía el profeta básicos? Conocían la ley, conocían el Pentateuco, la ley dada por medio de Moisés, pero también conocían el estado espiritual del pueblo. ¿En qué consistía el ministerio del profeta entonces? Conociendo la ley de Dios y conociendo el estado del pueblo, simplemente aplicaban la revelación divina como una espada de dos filos para que el pueblo viera qué tan lejos o qué tan cerca estaban del ideal divino para ellos. Eso es lo que hacían. Moisés dijo, y miren cómo están ustedes. ¿Y el pueblo qué debía hacer? Reflexionar. Hoy nos alejamos. Estamos distantes de lo que Dios estableció para nosotros. O podían decir en un momento dado, qué bien, estamos caminando por la senda que es. Vamos a continuar por ahí. El profeta saca la ley de Moisés para que el pueblo se vea como en un espejo y analice sus propias circunstancias. Claro, esta tarea también contenía el anuncio de bendiciones y maldiciones típico del antiguo pacto. Si usted mira el Pentateuco, Deuteronomio capítulo 27 y 28 tiene una larga lista de bendiciones y maldiciones. Pero repito, eso era típico del antiguo pacto. Un pacto que Dios hizo con Israel que consistía en obras que Israel debía cumplir. Fue un pacto condicional. Es decir, Dios le dijo, ¿saben qué? Yo los voy a bendecir. Yo les voy a entregar la tierra prometida y ustedes van a permanecer en la tierra prometida si cumplen mi ley. Si se someten a mi ley, me adoran a mí como el único Dios, entonces ustedes van a habitar en la tierra, los cielos van a dar lluvia, la tierra va a dar frutos, sus mujeres tendrán muchos hijos, sus enemigos serán derrotados. Pero, y ese era el tono del antiguo pacto, el pacto de Dios con Israel a través de Moisés, pero si ustedes se apartan de mi ley, si ustedes dejan de adorarme como el único Dios verdadero, si ustedes se abocan a la idolatría, si ustedes entregan sus hijos y sus hijas a las naciones paganas, entonces yo voy a cerrar las ventanas de los cielos, se van a volver como hierro, también la tierra se va a volver como metal y no va a producir frutos, sus mujeres van a abortar en lugar de tener hijos y a sus hijos los voy a mandar al cautiverio. Ese era el mensaje del antiguo pacto, Deuteronomio 27 y 28. Y los profetas de Israel predican, profetizan en ese marco del antiguo pacto. De manera que el profeta le decía a Israel, bendiciones van a venir si obedecen los preceptos del pacto. Pero maldiciones van a recibir si se apartan de tales preceptos. ¿Notan el punto? El profeta le está diciendo a Israel qué va a pasar. En ese sentido es profético, ¿no? Porque le está diciendo, si obedecen va a suceder esto, si no obedecen va a suceder eso. En ese sentido, y solo en ese sentido, las palabras de los profetas tenían que ver con el futuro inmediato de Israel. Por esta razón, normalmente los discursos de los profetas iban acompañados de constantes llamadas al arrepentimiento. Observen Amós capítulo 5, versículos 4 al 6. Repito. El profeta anuncia la ley, le recuerda el pacto a Israel, le recuerda que hay bendiciones si obedecen el pacto, maldiciones si desobedecen el pacto, y entonces el profeta llama a Israel al arrepentimiento. ¿No están andando en los caminos que debían andar? Arrepiéntanse para que vengan bendiciones del cielo. Amós 5, 4 al 6. Pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevado en cautiverio y Betel será deshecha. En otras palabras, abandonen la idolatría y busquen a mí. Los ídolos son muertos, los ídolos no les pueden dar vida. Esos mismos ídolos son de madera, son de palo, no se mueven, son de metal. Eso es lo que Dios está diciendo ahí. Continúa diciendo, buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Arrepiéntanse. Están lejos del ideal divino. Han quebrantado el pacto. Si ustedes no se arrepienten, ¿sabe qué va a suceder? Viene fuego que los va
a consumir. Pero si se arrepienten, si se devuelven a Jehová, si buscan a Jehová con todo su corazón, entonces el resultado es que van a vivir, van a continuar en la tierra prometida, van a estar bajo la bendición divina. Finalmente, solo unas décadas después de los días de Amós, sus palabras de juicio se cumplirían. En el año 722, o sea, aproximadamente unos 40 años después de que Amós diera estas profecías, en el año 722 a.C., Asiria invadió y destruyó Samaria y envió al destierro a los habitantes del reino de Israel. Ese evento es narrado trágicamente por el autor del libro de Reyes. Les leo. En el 4.º año del rey Ezequías, que era el año 7º de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Y la tomaron al cabo de 3 años de sitio. En el año 6º de Ezequías, el cual era el año 9º de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Siria y los puso en Halach, en Abor junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Por cuanto, y escuche el comentario del autor de Reyes en tono profético, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. El escritor de estas palabras, probablemente Jeremías, con aguda visión profética, dice que Israel no había atendido la voz de Jehová su Dios. Es una clara referencia a los profetas. Amós, el primero dentro de ellos, que Dios lo envió para que el pueblo se arrepintiera. Así que el pastor de Tecoa moriría con la expectativa de qué pasaría con Israel y cuál sería el efecto de las palabras divinas pronunciadas por él. Los años siguientes responderían con total claridad. ¿Sabe qué hizo Israel? No escuchó, no se arrepintió. Y finalmente lo que anunció Amós llegó, porque Amós era un verdadero profeta de Dios. En nuestros días no hay profetas. Lo he repetido insistentemente. Y espero que si una idea le queda a usted grabada en la mente sea esa. Y si no le queda ninguna otra, me daré por satisfecho. Hoy no hay profetas, hoy hay predicadores. Y el predicador no habla con la autoridad del profeta, lo vimos hace 20 días. Pero el predicador no hace algo distinto a lo que hacía el profeta. ¿Me explico? El predicador está llamado a conocer la ley de Dios, la palabra de Dios, para aplicarla de manera pertinente a su audiencia. Por supuesto, para que la espada del Espíritu penetre lo más profundo en el corazón de los oyentes, el predicador debe conocer a las personas a las cuales les predica. El predicador, entonces, crea un puente entre la palabra de Dios y el pueblo de Dios, llamando constantemente a la fe y al arrepentimiento. ¿Nota que no es diferente al profeta en ese sentido? El profeta conocía la ley de Moisés, conocía la circunstancia del pueblo y entonces llamaba al arrepentimiento. El predicador hace lo mismo. El predicador estudia la palabra, conoce la palabra y la predica a un pueblo que conoce para que ese pueblo viva en fe y en arrepentimiento. Sin embargo, el predicador no lanza bendiciones y maldiciones. No le corresponde al predicador dar bendiciones y maldiciones que eran parte del antiguo pacto. ¿Qué hace entonces el predicador? Proclama la gran promesa del Evangelio. ¿Cuál es la gran promesa del Evangelio? Perdón de pecados para aquel que pone su fe en Jesucristo. Esa es la gran bendición. Las bendiciones del antiguo pacto era permanecer en Canaán, que la lluvia cayera, que la tierra produjera frutos, que la mujer tuviera muchos hijos, que los hijos entonces siguieran el legado. Esa era la bendición. El predicador de hoy no habla de esa bendición. El predicador de hoy habla de la bendición de bendiciones. La única que usted necesita es el perdón de los pecados en Cristo Jesús.
Pero el predicador también anuncia juicio. No lanza maldiciones. Repito, insisto, no lanza maldiciones, porque esas maldiciones eran para el antiguo pacto. Esas maldiciones de que el cielo no te dará sus lluvias, la tierra no te dará frutos, tu mujer no tendrá hijos, tus hijos serán llevados en cautiverios, eran propias del antiguo pacto. Pero el predicador del evangelio sabe que el evangelio también anuncia un juicio que vendrá sobre aquel que rechace la gracia ofrecida. Si tú no aceptas el perdón de los pecados ofrecidos en Cristo Jesús, debes saber entonces que hay juicio, y hay un juicio eterno por rechazar la gracia divina. Eso lo puede decir el predicador con total autoridad. Pablo lo expresa así en 2 Corintios capítulo 2, versículos 14 al 17. Búsquelo en su Biblia, por favor. Y espero que ustedes estén captando bien esto. Repito, el predicador no lanza maldiciones ni bendiciones. Eso era propio de los profetas del antiguo pacto. Pero el predicador sí anuncia perdón de pecados, pero también juicio, si tú no recibes la gracia ofrecida. Dice Pablo, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Déjeme decir brevemente qué está expresando Pablo acá. Pablo está diciendo que el predicador del evangelio siempre anda de triunfo en triunfo. Y no porque masas se conviertan. Nunca hay fracaso cuando se predica el evangelio. Y lo va a explicar Pablo así. Observe lo que continúa. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, a los que se pierden, a los que rechazan el mensaje, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y en eso Dios es glorificado. Y a aquellos, a los que creen el evangelio, olor de vida para vida, porque en eso Dios también es glorificado. Y para estas cosas, dice Pablo, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Como dijo un escritor, la única forma como un cristiano pierde es cuando calla y no predica el evangelio. Pero cuando abrimos la boca y predicamos el evangelio, siempre hay ganancia. Sea que la persona no crea el evangelio, sea que sí crea el evangelio. Porque Dios recibe gloria en su juicio en aquellos que rechazan el evangelio, y recibe gloria en aquellos que sí aceptan el evangelio. Déjame decirlo así. Proclamar el evangelio es un bien para usted. No es un bien para Dios. Usted no le está haciendo un favor a Dios al estar aquí escuchando la palabra de Dios. Ni lo crea. Y usted no le hace un favor a Dios cuando acepta el evangelio. Pero tampoco usted le quita nada a Dios cuando rechaza el evangelio. Dios sigue allá, tranquilo, en su trono de gloria. El bien o el juicio es para quién? Es para usted. Así que abra los oídos para escuchar la palabra profética más segura. La palabra que proclama el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso entonces me lleva a que en segundo lugar nosotros meditemos en que el mensaje de Amós también es para nosotros. Ese mensaje de Amós primeramente fue para sus contemporáneos, ¿cierto? Pero el mensaje de Amós también es para nosotros. Pues Dios mismo quiso dejar por escrito para su pueblo de todas las edades estas verdades maravillosas que no solo tenían que ver con Israel, también con el Mesías y con nosotros, el pueblo del Mesías. De manera que es importante recordar que este precioso libro llamado Amós llegó a ser parte de los profetas del Antiguo Testamento. Se forma una colección que se llaman los profetas, los judíos le llaman los Neviín, pero que luego esa colección se juntaría a otras colecciones para conformar lo que nosotros llamamos Biblia. Están los libros de los profetas, se unen con otros libros para formar el Antiguo Testamento, y eso luego se une a lo que llamamos Nuevo Testamento. ¿Y usted qué tiene en sus manos?
¿Sí la trajo? Algunos miraron sus manos y no tenían nada. Traiga la Biblia. La Biblia es un gran regalo de Dios, ¿nota? Un gran milagro tenemos en nuestras manos, llamado Biblia. Y es el gran regalo de Dios a su pueblo de todas las épocas. Dios no nos dejó a nuestra ignorancia. Dios no nos dejó a andar en nuestros propios criterios. Dios nos dio una guía segura e infalible para nuestra salvación y para nuestra santificación. Y es la palabra de Dios. Y Amós está ahí. Mírenlo en el índice. Allá en el índice, ¿cómo comienza esa lista de libros? Con Génesis, Éxodo, pasa luego a los libros históricos, Josué, Jueces, etc. Luego pasa a los libros poéticos, Salmos, Proverbios, etc. Llegan los profetas mayores, Isaías, Jeremías, etc. Llegamos a la lista de los profetas menores, Oseas, Joel, Amós. Y si ese libro está ahí, en esa lista, ¿qué debemos hacer? Tomarlo como palabra de Dios. No es algo lejano, no es algo para gente de hace 28 siglos. No, mis queridos hermanos, es un mensaje de Dios para nosotros hoy. Insisto, de otra manera, ¿por qué Dios lo dejó acá? ¿Por qué está acá? En este tomo llamado Biblia. Pablo dijo lo siguiente: toda la escritura. ¿Observó? Toda la escritura es inspirada por Dios. No solo eso, sino útil. O sea, Amós es escritura inspirada por Dios. ¿Y es qué? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que si queremos estar enteramente preparados para toda buena obra, debemos estudiar también Amós. Debemos abrir nuestros oídos a lo que Dios nos quiere decir con el libro de Amós. Y déjeme recordarle algo. Cuando Pablo dijo toda la escritura, se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. No tenía Nuevo Testamento, hasta ahora estaba siendo escrito. Eso Pablo lo dice a Timoteo, en lo que nosotros conocemos hoy como la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Así que Pablo no tenía Nuevo Testamento, se estaba escribiendo, él mismo estaba escribiendo el Nuevo Testamento. ¿Cuál era la escritura que Pablo tenía? El Antiguo Testamento. Y dentro de ese Antiguo Testamento, ¿qué estaba? El tomo de los profetas. Y dentro de ese tomo de los profetas estaba Amós. Podemos preguntarnos por qué Dios nos dejó estos discursos por escrito. Pregúnteselo. ¿Por qué Dios le dejó a usted estos discursos por escrito? ¿Acaso no era suficiente con que Amós los hubiera pronunciado allá en el siglo VIII antes de Cristo? ¿Y ya? ¿Que se quedara allá con Israel y quedara en el olvido? La respuesta, por supuesto, es no. Aquellas visiones que recibió Amós, que se convirtieron en discursos, finalmente fueron esculpidas en papel para ser el legado del pueblo de Dios de todas las edades. Como Dios le dijo a Isaías: ve pues ahora, le dice Dios a Isaías, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Eso le dijo Dios a Isaías, y estoy seguro que se lo dijo a cada uno de los profetas: escribe. O sea que Amós no escribió por su propia voluntad, no lo escribió por su propia fama. No es que Amós dijo: me voy a hacer famoso escribiendo un libro, como todo el mundo hoy escribe un libro y se hace famoso con un libro, que otro lo escribió y otro se lo revisó. ¿De dónde surge la intención de poner por escrito estas profecías? De Dios. Como se lo dijo Isaías: ponlo por escrito. Ponlo por escrito, porque mi pueblo lo necesita. No solo el pueblo del siglo VIII antes de Cristo, también el pueblo del siglo XXI. ¿Y saben qué? Seguramente hubo más discursos
que Amós dio, pero no quedaron registrados. Como también hubo muchas otras revelaciones de Dios para su pueblo que finalmente no quedaron por escritas en la Biblia. Debemos entender entonces que fue el deseo de Dios que estas palabras, y específicamente estas palabras, fueran puestas en un libro, para que su pueblo de todos los tiempos, nosotros incluidos, las conociéramos, meditáramos, atesoráramos y obedeciéramos. Pensando en esa idea de que finalmente en la Biblia no queda todo lo que Dios dijo, sino lo que Dios quería para la iglesia de todos los tiempos, observen lo que dijo el apóstol Juan. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Déjame decir algo de paso, ¿no? Hubo dos profetas muy grandes en Israel, antes de la época de Amós, de Isaías, de Oseas. ¿Ustedes saben cuáles fueron esos dos grandes profetas que hubo en Israel? Que juntos hicieron más milagros que los que están contados en el resto del Antiguo Testamento. Elías y Eliseo. Elías y Eliseo. Y no tenemos los libros de Elías y Eliseo. ¿Por qué? Pero sí tenemos el libro de Amós, el de Joel, el de Nahum. ¿Notan una intención divina ahí? Dios seleccionó lo que debía quedar en la Biblia. Por eso Juan dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Nota esa selectividad divina? Sabia. Porque Dios es, como dice la confesión, sapientísimo, el ser más sabio que hay sobre el universo. Hizo Jesús muchas cosas, muchas más que no están registradas. Y uno dice, bueno, yo quisiera saber qué más. La iglesia del siglo II quiso saber qué más y escribieron evangelios apócrifos, contando historias legendarias de Jesús, cómo Jesús de niño hizo una paloma ya de barro que se convirtió en una paloma verdadera. Interesante, pero no está registrado en la Biblia. Lo que está registrado en la Biblia, ¿para qué? Según Juan. ¿Cuál fue el objetivo de esa selectividad divina? Dios diciendo, esto ponlo por escrito, esto va por escrito, junten todo esto y está la Biblia que le dejó a la iglesia. La razón es esta. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. De manera que nuestro Dios, que no hace nada sin propósito, nos dejó este libro de Amós para nuestro provecho espiritual. De hecho, las palabras de Amós tenían un alcance mayor que sus propios días, que su propio pueblo. Las palabras finales de Amós son testimonio de eso. Mire Amós capítulo 9, versículos 11 al 15. Amós 9, 11 al 15. Con lo que termina el libro. Y eso nos muestra que el alcance del libro es mayor que sus propios días. Es mayor que Israel mismo. Dice así, en aquel día habla Jehová, yo levantaré el tabernáculo caído de David. Cuando los profetas dicen aquellos días, está señalando los días finales. Los días finales no es lo que va a suceder allá en el Apocalipsis y todo eso, no, en el Armagedón. Los días finales son los días que comenzaron con la venida de Cristo, de Jesús, del Mesías. Dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de uvas al que lleva la simiente, y los montes destilarán mostos, y todos los collados se retirarán. Y traeré el cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les doy, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Déjeme decirle que esto no tiene que ver con Israel,
Eso no tiene que ver con la nación de Israel, un futuro glorioso de Israel gobernando en Jerusalén. No. Luego vamos a ir, cuando estemos terminando el libro, vamos a esta profecía. Espero que usted esté fiel hasta cuando lleguemos a ese pasaje. Pero el mismo Nuevo Testamento nos da testimonio que no está hablando de eso. El mismo Nuevo Testamento nos dice que estas palabras se referían a Cristo y al pueblo de Cristo, la iglesia de Cristo. Los apóstoles, cuando escucharon el informe de que el evangelio había llegado a los gentiles y los gentiles habían creído ese evangelio de Jesucristo, dijeron esto en Hechos capítulo 15. Se lo leo. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Y cita el texto que leímos de Amós. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. O sea, ¿de qué hablamos en su capítulo 9? Ya no habló de sus días. Ya no habló del cautiverio asirio. Habló del día cuando Dios construiría un pueblo. Gracias a la obra completa y perfecta de Cristo. Amós habló de ese día cuando Jesús, el gran profeta, levantaría el tabernáculo caído de David. Es decir, construiría su iglesia. Ya no solo de judíos, sino también de gentiles. Y por eso Amós es un verdadero profeta. Porque un verdadero profeta da testimonio de Cristo. Amén. Anunció de antemano a Cristo, sus sufrimientos y sus glorias, como leímos en el texto de Pedro. Amós y todos los profetas prefiguraban al gran profeta que vendría en los últimos tiempos, a Jesucristo. Y cuando vino ese gran profeta, Jesucristo, el ministerio de los profetas ya no fue necesario. Sus libros, o sea, los libros de los profetas, dan testimonio una y otra vez, como acabamos de ver, de los maravillosos días del Mesías. Nosotros no podemos hacer menos. De manera que estamos llamados a proclamar al profeta que ya vino y cumplió las palabras de los profetas. A él y solo a él debemos oír. Como dice Deuteronomio 18. El profeta le levantaré de entre vuestros hermanos. A él oiréis. A ese profeta, a Jesucristo. Y Dios nos pedirá cuentas de haber escuchado a Cristo o haberlo rechazado. Así que Amós es un verdadero profeta y debe ser oído, porque Amós nos va a conducir constantemente al Evangelio de Jesucristo.